En lo alto de las montañas de China, enclavada entre verdes arrozales, se encuentra la aldea de Arroyo Sauce. La aldea era antigua, su historia entretejida en la tela del valle. Un río plateado, el alma de la aldea, serpenteaba por el corazón de Arroyo Sauce. Su suave corriente ocultaba un escalofriante secreto, la leyenda del fantasma del río. Generaciones habían transmitido la historia, susurrando sobre un espíritu inquieto que vagaba por las orillas del río durante la noche. Los aldeanos hablaban de lamentos que resonaban a través de la niebla, un recordatorio inquietante de una tragedia del pasado. Los ancianos advertían a los jóvenes, con voces apagadas por el respeto y el miedo. Nunca se acerquen demasiado a la orilla del río al anochecer, advertían, porque el fantasma del río podría reclamar sus almas. El fantasma del río, decían, no era un espíritu vengativo, sino un guardián. Protegía el río, sus criaturas y la aldea que dependía de él. La leyenda contaba que el fantasma fue una vez un pescador que se ahogó en las profundidades del río. Amaba el río más que a su propia vida y en la muerte continuaba su vigilia, asegurándose de que sus aguas permanecieran puras y abundantes. Aquellos que respetaban el río y sus dones no tenían nada que temer, aseguraban los ancianos. Pero ay de aquellos que se atrevieran a contaminar sus aguas o dañar a sus criaturas. El fantasma del río, susurraban, exigiría un precio terrible. Entre los niños de la aldea había uno que se burlaba de la leyenda. Su nombre era Chen, un niño de 12 años con un espíritu tan salvaje como el viento. Chen, a diferencia de sus compañeros, descartaba las historias del fantasma del río como mera superstición. No veía ningún daño en un poco de diversión inofensiva, incluso si eso significaba aventurarse cerca del río después del atardecer. Una tarde calurosa, mientras el cielo se teñía de tonos naranja y púrpura, los amigos de Chen se reunieron junto a la orilla del río. Susurraban sobre el fantasma del río, con los ojos muy abiertos por el miedo y la emoción. Chen, ansioso por demostrar su valentía, se atrevió a acercarse a la orilla del río. Sección 4. Un encuentro escalofriante. El aire se volvió pesado, el aroma de los nenúfares denso y embriagador. Las risas de sus amigos parecieron desvanecerse reemplazadas por un silencio inquietante. De repente, un viento frío azotó los sauces cuyas ramas se balanceaban como dolientes afligidos. Chen sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. Desde las profundidades del río surgió una voz suave al principio, que luego fue aumentando en intensidad. Era un lamento triste, lleno de una tristeza indescriptible. Chen se quedó helado, su sangre se convirtió en hielo. La voz pareció susurrar su nombre llamándolo para que se acercara. Sección 5. El ritual del respeto. El terror le dio velocidad a sus pies. Chen tropezó hacia atrás, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. No se atrevió a mirar atrás, su mente evocaba imágenes del fantasma del río extendiendo la mano hacia él. Huyó de regreso a la aldea, con los escalofriantes gritos del espíritu del río resonando en sus oídos. A partir de ese día, Chen se convirtió en el más ferviente creyente en la leyenda del fantasma del río. Comprendió que el espíritu no era una entidad malévola, sino un protector, un guardián del delicado equilibrio entre la humanidad y la naturaleza. Sección 6. Una lección aprendida. Cada año, en el aniversario de la muerte del pescador, los aldeanos de Arroyo Sauce se reúnen a la orilla del río. Ofrecen oraciones de gratitud al fantasma del río, agradeciéndole su protección y la abundancia del río. Dejan ofrendas de comida, flores e incienso, un símbolo de su respeto por el espíritu y por la fuente de vida de su aldea. La leyenda del fantasma del río sirve como un recordatorio constante para la gente de Arroyo Sauce. Les enseña a respetar el poder de la naturaleza, a andar con cuidado sobre la tierra y a honrar el delicado equilibrio que sustenta toda la vida.